inicio a la grabación. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, este es nuestro último webinar del año. ¿Y qué más? Que con un tema muy actual. La verdad es que seguramente ahorita con la cuestión de la pandemia y toda esta evolución que se aceleró, el tema de la digitalización hoy por hoy en las empresas se ha vuelto vital dentro de sus procesos, en el tema de la proveeduría, que seguramente están teniendo varios problemas. Entonces, para esto tenemos a grandes expertos que nos van a hablar del tema. Ellos son de la empresa Werex, que en colaboración Canipec con Gravity y Werex estamos teniendo esta charla y me encantaría poderlos presentar. Entonces, vamos a la presentación. Siguiente, por favor, Robert. En primer lugar, quiero presentar a Felipe Manterola, que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, Felipe, por ahí ya aparece su cámara. Él es cofundador y Chief Sales Officer de Werex. Él es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha tenido mucha experiencia en diferentes ramos, en particular él es oriundo de Santiago, decidido a trasladarse a la ciudad de Puerto Varas para trabajar en la industria salmonera, donde estuvo más de 6 años ejerciendo los cargos de gerente de finanzas en la Asociación de la Industria del Salmón y posteriormente como gerente general de la misma. Estando inmerso en esta industria, fue testigo realmente de las necesidades de las grandes empresas por digitalizar sus procesos. Se escucha fácil, pero no es así. Sobre todo en el tema de abastecimiento y buscando además un impacto económico en los costos, lo que lo llevó a desarrollar Werex, una plataforma tecnológica para cotizaciones y licitaciones basadas en IA, junto a su socio y actual CEO de la compañía, Juan Carlos Hurtado. Hoy, la startup, que nació como un sueño en el sur de Chile, ya está en 4 mercados en Latinoamérica, lo que es Chile, Perú, México y Colombia, y donde incluso Felipe, junto a parte de su equipo, se ha trasladado a Monterrey e instalar un nuevo centro de operaciones, desde donde opera la compañía ligada a las industrias manufactureras. Y próximamente se espera que también el siguiente paso sea Estados Unidos. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos. Ahora quiero presentar a nuestro segundo ponente. Por favor, Robert. Es Benjamín García. Muchísimas gracias, Benjamín, por acompañarnos el día de hoy. Él es cofundador y Head of Growth de Werex. Cuenta con la carrera de Administración y Economía por la University of Southern California. Cursó la maestría en Finanzas en el TEC de Monterrey y un MBA en Massachusetts Institute of Technology. Emprendedor en serie de Gulf Energy, Vivalia Desarrollos, Villa Living y más recientemente en Werex, herramienta de compras del mundo industrial. Es graduado del programa de Combinator 2020, además de ser consejero de empresas de diferentes sectores. Muchísimas gracias, Benjamín, a los dos y sean bienvenidos. Todo el público es suyo. Les doy la palabra primero a Felipe. Adelante, por favor. Muchas gracias, gracias por la presentación y por la invitación a Canitec y a todos los que nos acompañan hoy día. Bueno, para mí un gusto poder estar con usted hoy, esta mañana y compartir un poco de esto que nos apasiona, que es la tecnología. Ya que la tecnología en las empresas hoy es fundamental para mejorar los resultados. No solamente digitalizar, es pasar de lo análogo a una pantalla, ¿ya? Y desde el inicio de la pandemia, esta situación ha cambiado de forma muy significativa y las empresas se han tenido que adaptar a nuevas formas de operar. Y la tecnología aquí es el gran aliado. Antes de empezar con este tema, me gustaría revisar algunos aspectos que nos permitan ver lo que ha sido la pandemia para las empresas y nos ubiquen en un contexto de la situación en que estamos hoy. Mira, para resolver los obstáculos que esta nueva normalidad nos ha traído, creemos que es relevante adoptar algunas tendencias empresariales que desde el año pasado están redirigiendo las estrategias corporativas en todo el mundo y sobre todo acelerándolas a un ritmo que nunca antes habíamos visto. Quisiera empezar citando a una cita de Anne-Marie Slaughter, CEO de New America, que es un importante think tank americano, quien indicó que la pandemia es como una máquina del tiempo hacia el futuro, ¿ya? Y ella emitió esta opinión en el New York Times en marzo del 2020, solo 10 días antes de que la OMS declarara oficialmente la pandemia a nivel global, o sea, fue una premonición. Ella misma continuó afirmando que los cambios que muchos de nosotros predijimos que ocurrirían en décadas se están produciendo en semanas. Y eso es exacto lo que estamos viviendo en las empresas. Cuando un gran corporativo, una industria manufacturera, con
áreas de administración relevantes y un back office relevante pasan a estar todos ya en sus casas, operando. Y no solo operando, sino que generando un valor agregado, bueno, es donde la tecnología y la búsqueda de buenas herramientas pasa a ser fundamental. Ahora veamos cómo la pandemia ha afectado a las empresas. Y la pandemia llegó para acelerar muchos procesos como la migración a la operación en línea, el home office y cambios que se venían generando de forma paulatina, por lo que muchas empresas han tenido que evolucionar de forma apresurada para poder responder a tiempo, a las diferentes necesidades que se han ido presentando. Y esto ha generado que no todas las compañías estén al mismo nivel, ya que no todas han tenido el tiempo, las herramientas y la visión necesaria para dar un salto tecnológico y adaptarse a esta nueva condición. Es por eso que la brecha digital es aún muy amplia en algunos sectores empresariales. Y si antes existían ciertas asimetrías donde algunas empresas lograban mayores niveles de competitividad producto de la adopción tecnológica, hoy ese mapa cambió y tiene brechas enormes. Además de esto, bueno, la incertidumbre produjo montones de cambios en la alteración de la demanda de productos y servicios. Los costos se dispararon, fundamentado por muchos factores, las interrupciones de la cadena de suministro, cómo la logística naviera ha impactado, cómo los estímulos fiscales en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, en Chile más de 30 puntos del PIB han sido entregados a la población como estímulo fiscal, por lo tanto desde el punto de vista del consumo, pandemia no se ha visto. El último reporte de crecimiento económico reportaba un crecimiento sobre el 15% de un año de un trimestre contra el mismo trimestre del año anterior, cosa que es absolutamente irrisoria. Bueno, estas alteraciones que contrajeron la oferta y aumentaron la demanda han generado un trastorno tremendo. Esto todo se ha mezclado para una tormenta perfecta en el comercio mundial y ha provocado finalmente en la práctica la escasez de muchos productos o insumos productivos y el incremento de sus precios. Hay que tener en cuenta que, tomando en cuenta una condición, China tiene 8 de los 10 puertos comerciales más activos del mundo, los cuales están, primero, funcionando a una capacidad muy inferior a la habitual, dadas las restricciones sanitarias y que los mantienen varados en las costas por varios días, incluso semanas. No sé, de acuerdo con los datos compartidos por BBC Mundo, el 90% de los productos que consumimos se transportan por vía marítima. Y al existir un aumento por la demanda de flete, que tiene que ver con el aumento del consumo, se traduce obviamente en un alza del costo de estos productos transportados. ¿Qué pasa en México? La industria mexicana pasó por un año complicado, obviamente por la pandemia. Se afectó de manera muy importante el intercambio comercial, la cadena logística a nivel global. Sin embargo, el comportamiento del comercio exterior de los sectores, por ejemplo, de cuidado personal, cuidado del hogar, limpieza, aseo, no se vieron tan afectados en comparación con otros sectores industriales. Es decir, hay bastante asimetría en lo que ocurrió en un sector versus en otro, pero todos vieron una modificación de la conducta de consumo, ¿ya? Debido a lo anterior, bueno, se consideró que es muy importante aprovechar las herramientas tecnológicas para analizar las diferentes opciones que existen y cómo nos pueden ayudar a obtener mejores ventajas de costo. Donde conocí a 2 o 3 proveedores, bueno, quizá me quedé corto en el scoping que yo estaba dando a mi matriz de proveedores. Bueno, muchas compañías han tenido que salir a buscar tecnología para abrirse a ese mundo. Y en una condición en que las personas, los trabajadores, las personas, los colaboradores de las empresas están en su hogar gestionando esto, probablemente con brechas de comunicación e interacción al interior de la compañía. Por lo tanto, la calidad de aquellas tecnologías que escogemos sí es muy relevante para efectos de resolver y volver a ser competitivo. Algunos datos, quiero hacer un breve repaso de ejemplos de los aumentos de costos que hemos visto en la pandemia. Un dato igual que quería agregar. El tema logístico en México, cómo ha afectado los estímulos fiscales americanos en la contratación en el transporte terrestre y logístico en México, donde ha habido una amplia migración de fuerza laboral hacia Estados Unidos, dejando bastante a la deriva las capacidades locales. Todo eso, en el fondo, va poniéndole más ingredientes a esta complicación.
Bueno, el rápido aumento de los precios refleja en gran medida se refleja en gran medida, perdón, en el resultado de las compañías, ¿ya? Y también el encarecimiento de los productos finales, ¿ya? Que lo podemos ver traducido en los altos niveles de INPC, de índice de precios, que hemos visto del 6% interanual en México, según los reportes que llegaban ayer, hablando ya de un 7,4 en los últimos meses. Además, responde a los cambios abruptos en la conducta del consumidor, en la demanda de ciertas categorías, como mencionaba anteriormente, la de higiene, que ha subido, eh, generando un rebote en la actividad económica. A ver, por ejemplo, la tarifa de un contenedor entre China y Estados Unidos aumentó un 500% en agosto del 2020 respecto de un año anterior. Esto según los datos que entrega Reuters. Y si bien el año 2021 habían disminuido estos costos, siguen siendo casi 3 veces más alto que los habituales, ¿ya? De acuerdo con World Container Index que elabora la consultora británica Drewry. Algunas materias primas han alcanzado también máximo histórico. La madera aumentó su valor un 75% durante el primer semestre del 2021, mientras que el precio del acero creció más de un 200% en el mismo periodo. O sea, eh, aquí está el resultado del aumento de la demanda y la restricción de la oferta. Nosotros en Werex somos testigos como plataforma en la cual se llegan miles de licitaciones y solicitudes de cotización de requerimientos de las empresas. eh, al hacer registro de los millones de transacciones que se han generado en este periodo, nuestro equipo de Data Science, que son científicos de datos, que cada día analizan miles de datos de todo lo que se transacciona, llegó a algunas conclusiones y nos permite generar también ciertos subíndices mucho más específicos. Por ejemplo, los artículos de aseo subieron un 10% general en promedio, los limpiadores un 9%, los desoxidantes y antioxidantes un 37%, el cloro líquido un 15%, los controladores de olor un 9%, esto comparar primer semestre 2021 con 2020, es decir, el efecto del inicio de la pandemia. Entonces, el caso de la compañía, cuando enfrenta que sus insumos están en un Q, solo un Q, teniendo este orden de magnitud de aumento, bueno, empieza a tomar medidas para volver a ser competitivo, porque evidentemente algo lo puedes traspasar a precio, pero la adaptación también de la demanda tiene su delay y no necesariamente todo lo puedes traspasar. Otro ejemplo es el área de la protección médica, los insumos de temas sanitarios que tienen que ver muchas veces con la producción. Las cofias subieron más de un 200%, las manguillas un 73%, los guantes de vinilo, qué sé yo, un 26%. Algunos de los productos que registraron también más fuerte alzas son los que tienen que ver con el empaque, que afecta brutalmente a la industria productiva y obviamente se traspasa al consumidor. Estos en promedio aumentaron un 8%, ¿ya? Donde lo que más aumentó fue el film plástico, un 15%, las bolsas un 13%, las cintas adhesivas un 9%. Obviamente también se impactó el cartón, la industria del papel estuvo muy afectada, donde probablemente los proveedores más grandes de ese sector trataron de no expandirse a nuevos clientes e incrementar también sus costos. Bueno, y de acuerdo con datos incluso de Canipec, las exportaciones tuvieron también una variación significativa, alcanzando un total de 3,4 billions aproximadamente en 2020, cifra que supera los 3,3 mil millones de dólares alcanzados en 2019. ¿Ya? Eso también es un reflejo de estas tendencias. Además, se registra un alza en el consumo durante la pandemia, lo cual es un gran beneficio, principalmente porque un gran beneficio, perdón, para este mercado del cuidado personal y del hogar, donde encontramos crecimiento de los productos de baño de precios del 12%, de la piel 4%, aromatizantes 10%, blanqueadores 19%. Y todo esto es un gran reflejo de las conductas de consumidor que se fueron generando. Estos datos, por supuesto, también compartidos por Canipec. Entonces, finalmente, nos damos cuenta y nos vemos ante una situación de que hay que adaptarse, hay que entender a estas nuevas tendencias de consumo. No todas son factores endógenos, sino también hay exógenos, causados tanto de la pandemia, de la logística global, de los estímulos fiscales de otros países, en que nos van afectando
esta comprensión. Y es importante tener todo esto sobre la mesa. No sé, los inventarios también. Por ejemplo, el atochamiento de puertos llevó a que prácticamente sean 54 días de espera en el puerto de Long Beach, en Los Ángeles. Que los stocks globales a nivel de compañías en sus inventarios cayeran en 30 días. Entonces, esto nos obliga a adaptarnos y ahí es donde la tecnología vuelve a ser clave. De acuerdo al departamento también de Data Science de Werex, se identificó que por un proveedor adicional al cual yo pueda llegar en mi cadena de abastecimiento puedo obtener o mitigar este encarecimiento en un 2% de ahorro. Es decir, mitigar de muy buena manera. Entonces, ¿cómo buscamos tecnologías que nos ayuden a aumentar ese scoping, esas alternativas de proveedores? Bueno, y en eso está Werex hoy día. Yo quiero invitarlos ahora a una pequeña interacción en que a ustedes desde sus experiencias personales nos compartan cuánto han subido los costos productivos en su empresa. ¿Ya? Ahí, si me corrigen, creo que en el chat hay que poner la respuesta. Y básicamente las alternativas de 5 a 10, alternativa B de 11 a 20, C de 20 a 30 o más de un 30%. Así que los invitamos aquí a que nos compartan cuánto es lo que ustedes estiman que ha pasado en las compañías. ¿Lo gustan escribir por el chat, por favor? A, B, C o D. Empezamos a ver cómo distintas estrategias, distintas naturalezas de negocio, obviamente también van afectando. O sea, industrias que son muy intensivas en acero, obviamente se ven mucho más afectadas que industrias más intensivas en otro tipo de componentes. Pero nosotros haciendo una regla general de un estudio con nuestros clientes, en promedio estuvo en torno a un 17% el aumento de costos generales en la industria de la manufactura. ¿Ya? Estar en el lugar de la alternativa A, como dijo alguien ahí, implicó muchísimos ajustes, bueno, y probablemente esos ajustes no son solo ajustes, sino que también son innovaciones. Y eso es a lo que los queremos invitar. Ahora, quisiera invitar para que nos comente más de esta digitalización y de experiencias reales de éxito que existen en el sector industrial, que nos Perfecto. hable. Oye, Manu, ya mandaron la orden de compra de Norte. Nuestro socio Benjamín García, co-founder y country manager de México, director de crecimiento de nuestra empresa. Así que, Benjamín, ¿cómo estás? Y te cedo la palabra. Felipe, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Entendemos que ahorita en diciembre hay muchos cierres y hay muchos temas que nos apremian, entonces, primero que nada, agradecerles el tiempo, ¿no? Entonces, con eso quisiera platicarles un poco sobre nuestra experiencia, lo que estamos viendo en el mercado. Y con eso arranco platicándoles de la digitalización en las áreas de compras y lo importante que es. Ya llevamos 2 años en la pandemia y hablando de los cambios que se han generado, pues podemos ver de acuerdo a los datos obtenidos, por ejemplo, de KPMG o de las otras Big Four que trabajan en México, que la digitalización ha aumentado un 80% y ya que se ha vuelto un requisito indispensable para que las empresas salgan adelante. Muchas empresas por el lado de proveeduría buscando vender a través de comercio electrónico y por otro lado muchos departamentos de compra que quieren buscar soluciones para interactuar con sus proveedores de manera digital. El IDC, que es el Latin American IT Investment Trends, es una consultora que lleva las métricas de gasto en TI, indica que el 37% de las empresas en México ofrecen servicios digitales como parte de su plan de negocios. Además, es importante considerar que esto nos demuestra la digitalización como un camino a obtener los mejores resultados y es un tema completamente necesario para competir hoy en día en el 2021.
2021 y ahora en el 2022 que se nos aproxima. Según Deloitte México, el 53% de las empresas que participaron mencionaron empezar un proceso de automatización en los departamentos de compras. Ahora quisiera platicarles un poco sobre qué es Werex para que tengan un poco de conocimiento de dónde vienen estas cifras y de dónde viene todo este contexto que les estamos proporcionando. Werex es una plataforma de compras business to business. Interactúan clientes compradores y más de 20,000 proveedores. Y en Werex somos un actor determinante dentro de las tecnologías que impactan las áreas de abastecimientos. Creemos firmemente en que cada vez más los mercados requieran bajar las asimetrías de información y conectar de forma más eficaz la demanda de todas las empresas con la posible oferta, incorporando información que mitigue los riesgos de cambio, maximizando la competencia de manera de generar un impacto económico a las empresas. Aquí lo que estamos viendo es que ante el aumento de precios promedio que comentó mi socio Felipe, de 17% que estamos viendo en las empresas productivas, pues es un reto, y aquí como comentaba uno de nuestros compañeros del webinar, que se tienen que hacer fuertes ajustes, ¿no? Y pues muchas veces esa parte viene por el tema de cómo puedo encontrar a más proveedores a competir con mis proveedores habituales. Aquí les quisiera platicar que a través de Werex, nuestros clientes antes de usar el sistema obtienen en promedio 2.2 ofertas por producto y al usar Werex nosotros generamos 5.8 ofertas en promedio por cada producto o servicio licitado en la plataforma. Además, a través de nuestro equipo de Data Science, que lleva información de más de 150,000 licitaciones, más de $1,000 millones de transacciones, les puedo decir que por cada oferta que obtenemos, logramos un ahorro en promedio de 2%. Entonces, estas tecnologías vienen a cambiar la manera en que las empresas estructuran y hacen los procesos de compra, y pues es un tema que nos ayuda a mejorar los manejos de crisis, como lo estamos viviendo hoy en el tema de abastecimientos. Una cosa más que quisiera recalcar sobre Werex es que la trazabilidad que otorga la herramienta muchas veces nos permite estudiar las categorías en un tiempo, de decir, oye, si yo quisiera ver hace 3 años cómo se generaba, cómo se hacía el proceso de compra en la categoría de empaque, quién tomó la decisión, quiénes fueron los proveedores de que participaron, cuáles fueron los precios y condiciones, es muy fácil tener esa información en tiempo real para mejorar nuestra gestión de compra. Ahora, quisiera pasar a mejores prácticas y sobre cómo generar un ahorro en mi empresa el día de hoy, ¿no? Entonces, las mejores prácticas que nosotros sugerimos es hacer planificación, tratar de bajar a lo mínimo indispensable el tema de ser reactivo para comprar. Muchas veces, a través de analizar nuestro histórico de compras, podemos hallar que hay 1,000 SKUs o productos, de los cuales 100 o 200 son muy recurrentes y hay que buscar la planificación de compra para obtener un precio fijo de ese tipo de compras, ¿no? Cuando una empresa hace una buena planificación que logra duplicar la cantidad solicitada de un proveedor, el ahorro promedio es de 9.1%. Y eso es en promedio todas las categorías. Hay categorías que son más sensibles y otras que son menos, pero ese es el promedio. Entonces, el extendernos, el decir, voy a pronosticar mi consumo, no solo de este mes, de este trimestre, pero voy a tratar de hacerlo de más largo, pues nos ayuda a obtener ese ahorro. La segunda práctica que nosotros sugerimos es comparar entre diferentes proveedores y analizar los beneficios y desventajas de cada una de las propuestas. No siempre se le debe comprar el más barato, eso lo tenemos pues muy firme en nuestras creencias, pero descubrir la mejor opción para nuestra empresa que nos genere un ahorro y además que nos proporcione los productos en las necesidades que tenemos. Y la otro tema que nos ayuda mucho a las empresas a disminuir los aumentos de costo que estamos teniendo es aumentar el número de categorías que licitamos a través de una gestión profesional. ¿A qué me refiero con esto? Lo que hoy en día se lleva
típicamente en las empresas es el protocolo de conseguir 3 ofertas por cada producto que vamos a comprar. Lo que nosotros sugerimos es las categorías más relevantes, sí o sí, hagamos el tiempo para hacer licitaciones donde se gestiona la información de manera correcta a los proveedores más relevantes de mercado, tratando de lograr más de las 3 ofertas, porque donde nos vamos de 3 a más ofertas es donde vemos el 2% de ahorro por cada oferta obtenida. Entonces, no detenernos en esas 3 ofertas y ver la manera de compartir la información en una gestión profesional donde todos los proveedores tienen la misma información al mismo tiempo. Ahora con esto, quisiera hacer una pausa y quisiera hacer una interacción aquí con los participantes. Entonces, ayúdenme contestando en el chat. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron que enfrentar las áreas de abastecimiento de su empresa durante la pandemia? Y tenemos 3 opciones, A, B, C: encontrar nuevos proveedores, extensión de tiempos de logística y el aumento de alzas de costo que nos dieron en el 2020. Y si tenemos un cuarto tema, un D, nos encantaría si nos ponen ahí la razón que ustedes vean del mayor reto, desafío que tuvimos en este año. Bien, aquí estamos viendo las primeras respuestas. Pues sí, cada quien tenemos un A, C y B, ¿no? Hay empresas que encontraron que hay retos de todos tipos. El primero de encontrar nuevos proveedores, pues muchas veces nuestros proveedores habituales se quedaron sin inventario o los tiempos de entrega se fueron muy largos, que nos forza a irnos a nuevos proveedores, ¿no? Y aquí un comentario muy interesante de Edgar Medrano. Pues tuvimos que, los desafíos principales fue A y B, fue encontrar nuevos proveedores y los tiempos de dispatch, de logística, para no tomar el C de aumentos de costo, ¿no? O sea, tuvimos que extender los tiempos de logística, subir los inventarios, subir la rotación, bajar la rotación de inventarios y a la par andar buscando proveedores nuevos en nuestros equipos de compra. Buenísimo. Y aquí una última respuesta que tenemos de Gustavo de B y C, de los tiempos de logística y el aumento de costos. Pues sí, es una realidad. Los tiempos de logística en promedio en nuestros clientes hemos visto que se han extendido entre 2 hasta 4 semanas dependiendo de la categoría. Pues es sumamente un reto. El impacto de lo marítimo vino a pegar en todas las demás partes de la cadena de suministro, ¿no? Ahora con eso, quisiera platicarles un par de casos de éxito para que se lleven, para que ustedes, pues ojalá puedan aplicar estos casos de éxito a su propia empresa y ver estos beneficios, ¿no? Aquí tenemos una empresa de compras, es cliente de Werex, se llama Lambi, son productores de pañal y exportadores de pañal, entre otros temas de higiene, del cuidado personal. Y lo que vemos con ellos es, generan el 60% de sus compras a través de Werex. Nos fuimos de una donde la empresa compraba el 20% de sus compras de manera planificada en procesos de licitación larga, y en 6 meses después hicimos una rotación completa a buscar que el 70% de las compras sean de una planeación de largo plazo. Con eso estamos logrando el doble de oferentes en cada uno de los procesos de compra y ahorros en torno del 10% contra el proveedor habitual. Por último, algo a recalcar es que entre los 5 compradores de la empresa, pues hay una trazabilidad donde ellos pueden ver la información de las categorías en el tiempo, que les ha ayudado a negociar con los proveedores. Y con eso quisiera platicarles un caso de éxito más.
Bueno, y aquí no quisiera perderme el comentario aquí de nuestra compradora general de Lambi, que por lo general en las licitaciones a través de Werex recibimos 6 ofertas, lo cual es muy bueno porque el mínimo debe ser 3. Esto ha generado ahorros, mejorando los tiempos de respuesta. Y también hemos descubierto nuevos proveedores. Aproximadamente esto significa ahorro entre 5 a 10% por artículo. Algo que también a la hora de llevar una licitación de manera profesional, sistemática, hay muchos ahorros cuando hacemos el cherry picking, ¿no? De decir, oye, esta categoría la voy a separar entre 2 proveedores que son los más competitivos en una licitación de largo plazo. Y con eso quisiera pasar a un segundo caso de éxito. Esta es una empresa que es una empresa RISA que nace en 1987. Hace reciclaje de metales y plásticos de manera nacional y también trabaja en Centroamérica y Estados Unidos. Es una empresa que ha adoptado los procesos de licitación para, yo les diría, el 80% de sus compras. Han hecho más de 500 procesos de licitación con más de 15 usuarios en 5 plantas distintas y han logrado un 6.5% de ahorro contra su proveedor habitual, además de someter a su proveedor habitual a que mejore los términos. Y la última, pues estos usuarios se han beneficiado de tener esta trazabilidad en la compra. Ahora tengo un ejemplo práctico, esto que nos tocó vivir y bueno, antes de pasar al ejemplo práctico, quisiera compartirles, o bueno, pasamos al ejemplo práctico que se ve en pantalla, ¿no? Esto es un cliente que estaba licitando la categoría de cajas de cartón. El proveedor habitual estaba cotizando 130 pesos la unidad de la categoría. Y lo que logramos nosotros es, vamos a invitar a otros 4 proveedores. Lo que sintió el proveedor habitual es esa tensión competitiva de decir, oye, me están metiendo a un sistema, a un proceso sistemático, profesional, y bajó el precio 16% de entrada. Después entraron estos otros 4 proveedores, de los cuales 3 eran más competitivos. Con eso pasamos a segunda ronda los 3 más competitivos y el cliente terminó comprando al más económico. En este caso se ahorró $50,000 en esta transacción, ¿no? Entonces, este es el tipo de actividad de cómo se debe llevar un proceso y cómo lo hemos visto como mejores prácticas. Ahora, para cerrar, quisiéramos que se llevaran esto como sus resultados de este webinar, ¿no? Me gustaría presentarles 3 conceptos clave que compartió la consultora Ernst & Young y que nosotros usamos internamente y con clientes para enfrentar la crisis. Y eso es el now, el next y el beyond, ¿no? Ahora, el now, ¿qué estamos hablando? Pues es el ahora. Entonces, ¿cómo respondemos al ahora? Al que los proveedores nos estén extendiendo los plazos, nos están pasando aumentos de costo. En enero seguramente muchos de ellos tienen presiones que nos van a aumentar el precio de nueva vez. Y pues es cómo hacemos esa planificación al corto plazo para proteger la continuidad de negocio. Nosotros lo respondemos con, les recomendamos que hagan un análisis de las categorías más relevantes, los proveedores más relevantes y que sí busquen extender los plazos e implementar las mejores prácticas que ya comentamos, como llevar procesos de licitación profesional de múltiples rondas para asegurar el óptimo resultado. El next es prepárate para lo siguiente que viene. Muchas empresas en su presupuesto lo que hemos visto es que están pronosticando un 8% de aumento en los costos generales de la empresa. No es lo que vimos en 2021, que fue un 17%, pero estamos viendo alrededor de un 8 a 10. No, es un año que se viene con mucha inercia de este año en aumentos de costo. Muchos sufrieron aumentos de costo en septiembre, octubre, noviembre y se espera que siga.
aunque se espera que también se venga a normalizar en un 8% en lugar del 17% que vimos. Entonces, adapta tu negocio, identifica nuevos modelos comerciales explorando el potencial de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, como procesos de compra que automaticen y también implementarlo en la parte de la operación, ¿no? Ahora hablemos del Beyond. El Beyond es pensemos más allá del 2022, pensemos en el largo plazo. ¿Cómo creamos valor? Y eso tiene que ver con la reformulación de procesos, de productos, de transformación del negocio para la nueva normalidad. Esto que les comentábamos de que la pandemia nos adelantó, pues una década, ¿no? Hay que pensar que hay que tomar ese reto para el Beyond y dejar de ser reactivos, pero proactivos en la transformación digital de nuestras empresas. Y pues estamos enfrentando un mundo que está cambiando cada día más rápido, con un mercado hiperconectado y basado en redes. Y ahora sí, antes de iniciar una sesión de preguntas y respuestas, me gustaría recordarles que la inteligencia artificial es el mejor aliado para hacer el match más relevante entre sus requerimientos y los mejores proveedores del mercado. Y con eso lograr una mejor planificación para sus procesos de producción. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este webinar de digitalización vital para las empresas del futuro. Si quisieran saber más de Werex, invitamos a completar el formulario que les enviaremos a sus correos. Un último tema que quisiera decirles es que por la alianza que tenemos con la Canipec, Werex tiene un programa de 3 licitaciones gratis a las empresas que sean miembros de la Canipec para que vean beneficios. Y por último, aquí les dejo un código QR con mi WhatsApp directo. Por si quisieran escribirme, aquí estoy a su disposición. Ahora sí, con eso abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Benjamín, por tan increíble ponencia. Igual, Felipe, por ser tan claro. Vamos a abrir justamente la sesión de preguntas y respuestas. Quienes tengan alguna directamente en el chat lo pueden escribir o bien alzar la manita virtual y abrimos micrófono, por favor. De hecho, en lo que van animándose a escribir más, ya me están llegando unas de manera directa que quisiera comentarles para que nos ayuden. Una de ellas es, ¿cuánto se demora la implementación de una plataforma así? Pensando justamente en los tiempos en que ya estamos corriendo muchas empresas, ¿no? La ola ya llegó. Entonces, ¿cómo podemos adelantar un poquito y la implementación de la misma? Gracias por la pregunta, Giselle. Mira, nuestra solución es una solución que está en la nube. Es una solución que se implementa en 2 semanas y con eso ya estamos arrancando, ¿no? Hacemos una capacitación a cada usuario de compra que tarda alrededor de 1 hora y con eso los compradores ya empiezan a hacer sus licitaciones y compras a través de nuestro sistema. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Otra pregunta que me está llegando es, ¿qué pasa con aquellos proveedores que pueden estar en listas negras? ¿Hay algún tipo de filtrado, ¿no?, que esté ya involucrado en la misma plataforma para evitar cualquier tema legal? Es excelente pregunta. Nosotros operamos en 4 países y lamentablemente en México yo no conozco otro país donde tengamos que tener tanto cuidado con la validación de proveedores y la lista negra del SAT 69-B. Nosotros a través de la plataforma estamos ligados a la lista 69-B en tiempo real, de tal manera que tú puedes ver si el proveedor está en la lista negra del SAT, cuál es su estatus. Entonces es un tema que hay que tenerle mucho cuidado a ese tema, ¿no? Completamente de acuerdo. Se pueden integrar entonces con esto a un sistema, ¿no?, como el SAP, tengo entendido, o sea, si realmente es como muy flexible. Sí, nosotros estamos integrados en tiempo real al SAT para obtener esa información relevante. Además, nos integramos a los ERPs del cliente para seguir su mismo proceso de compra, ¿no? No es un tema donde buscamos meterle más obstáculo a trabajo, al contrario, estamos buscando ser proceso natural de lo que llevan hoy en los departamentos de compra. Muchas gracias. Una más. Nos gustaría saber un poquito, bajo su expertise, ¿no?, y con todos estos casos de éxito,
¿cómo vislumbran el 2022? ¿No? Sabemos que hay muchos retos. La pandemia fue uno de ellos. Muchas cosas ya llegaron, ya están aquí para quedarse. Entonces, ¿qué visualizan ustedes para el 2022 en este tema, obviamente, ¿no? De la digitalización, hacia dónde van las empresas y los retos que van a tener. Muy, muy buena pregunta. Mira, la bola de cristal, como nosotros la vemos, es que la inercia en el aumento de costos va a seguir, pero sí se va a nivelar. Ya estamos viendo los primeros indicadores en los puertos más relevantes del mundo, hablando de Los Ángeles, hablando de Shanghai, hablando inclusive aquí de Manzanillo. Estamos hablando que el volumen que está atorado en proceso de contenedores ya está a la baja. Entonces ya estamos viendo una mejora, aunque sigue teniendo tiempos de cuello de botella pues mucho más largos de lo que vimos en 2020 o antes de eso, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros creemos que se viene una nivelación en el tema de precios. En el tema de digitalización, nosotros tenemos muchos clientes que están, y bueno, clientes prospectos que están buscando cómo me digitalizo en el proceso de compras, cómo interactúo con los proveedores de manera digital, cómo pues extiendo mi alcance a una red de proveedores que sea más que la que yo tengo en mi burbuja de proveeduría, ¿no? Entonces, en ese tema de digitalización, nosotros vemos que la penetración de este tipo de herramientas digitales en empresas en México debe ser alrededor del 2-3%. Nosotros esperamos que en los siguientes 5 años llegue entre el 10 al 15% de las empresas. Muchas gracias, Benjamín. Yo tengo una personalmente. De repente, cuando vemos este tipo de plataformas digitales, pensamos que solo son para las grandes empresas, ¿no? Sin embargo, muchas, sobre todo afiliados que tengo en tema de proveedores, por ejemplo, que son proveedores dentro de la industria o que son pequeños distribuidores, podrían adaptar algo dentro de su sistema. También se adapta no importa el tipo de transacciones o de números o de porcentaje de la empresa. Correcto, Giselle. La verdad es que vemos que hay necesidades de esto a todo nivel de empresa. Estamos hablando de empresas desde que son proveedores que están enfrentando estos aumentos de costo, que tienen estos tipos de problemas. Entonces, no solo es para las empresas más grandes, estamos viendo que esta necesidad la necesitan pues prácticamente hasta las empresas medianas y chicas, ¿no? Mencionaron el tema de la inteligencia artificial. ¿De qué manera opera dentro de la plataforma? Porque de repente escuchamos inteligencia artificial, sentimos que es algo muy hollywoodense, ¿verdad? Entonces queremos estar en las películas, pero realmente, ¿cuál es el factor aquí? ¿Cómo está dentro de la plataforma? Sí, es un tema. Mira, la inteligencia artificial, pues muchas veces lo escuchamos y es de esas palabras que les gusta decir a los reporteros, también a los temas de emprendedores. Nosotros en realidad somos pioneros en el tema de inteligencia artificial a través de Machine Learning. ¿Qué significa esto, Giselle? Nosotros tenemos un robot que ha leído más de 1 millón de productos y ha aprendido a lo largo de 3 años a cómo catalogar estos productos y ser el match al proveedor más relevante del mercado. Entonces, de tal manera que este robot, a la hora que está leyendo el catálogo, el maestro de productos de un cliente, él sabe que a la hora que lee martillo, él sabe que está dentro de la categoría de caja de herramientas, y dentro de la subcategoría de herramientas manuales, y sabe que los proveedores nacionales más relevantes internacionales es esta lista de tantos, ¿no? Y esos son los que buscamos invitar a los procesos de compra para que lleguen con las ofertas más calificadas. Perfecto. Entonces, proveedores, por ejemplo, tengo dentro de mi cadena de valor, dentro de mis afiliados, tengo proveedores de materias primas dentro del mismo. Ellos se podrían como integrar al sistema, porque aquí ya no estamos hablando tal cual. Ellos pueden hacer compras, obviamente, pero también ellos les interesaría como la venta, ¿no? Como ser parte de esa cadena. También podrían entonces involucrarse de ese otro lado. Correcto, por favor, los invito a todos que se suscriban también como proveedores de Werex. Se transaccionan a través de Werex este año cerca de $800 millones. Hay $800 millones de negocio que se logra a través de la plataforma. Entonces,
Hay mucho negocio para los proveedores. Los invito a que se registren en nuestra plataforma. Ahorita les voy a poner en el chat la liga. No tiene costo el inscribirse y además pues, es un tema de minutos, ¿no? Es un tema sumamente amigable para validarse y empezar a trabajar con nosotros por ese lado para generar ventas para tu empresa. Muchísimas gracias, Benjamín. Creo que ya no hay más preguntas. Con esto damos por terminado y los invitamos. ¿Hay más dudas o ya temas muy particulares? Aquí ya nos mandó, muchísimas gracias, la Liga para Proveedores. Muchas gracias a los dos por la ponencia. Insisto, si hay más preguntas o ya casos muy particulares que quieren tratar como empresa, los invito a que contacten. Pueden hacerlo a través mío y les paso obviamente el contacto. Si no, tienen ahí el contacto directo también de Benjamín y de Felipe para que puedan escribirles y así atender cualquier duda ya de manera particular. Muchísimas gracias, Felipe, Benjamín, por la ponencia. Fue un placer conocerles y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Felices fiestas. Igualmente. Muchas Un abrazo. gracias. Gracias a todos por venir.